Bueno, hemos llegado a la clase 7 y en esta oportunidad vamos a tratar de integrar algunos conocimientos. Vamos a continuar revisando lo que quedaría. En este caso sería el contrapiso, piso, las fundaciones y relacionándolo con las propiedades de los materiales. Ya vimos anteriormente la función de la cubierta, cómo se componía, vimos la función de los cerramientos verticales, vimos los entrepisos y lo que quedaría sería relacionar contrapiso, piso y las fundaciones. Y en este proceso estamos ya superando la mitad del camino, es como si estuviéramos apenitas cruzando la mitad del río y revisando todos estos contenidos que siempre suponemos que deberían ser anuales para tener un tiempo de maduración, pero son cuatrimestrales. Y en esta situación, con un cuatrimestre más corto y con una situación totalmente novedosa. Eh, que exige seguramente de ustedes y nuestra una mirada distinta. Y supongo que algunos puedan estar cansados, pero eh, pensemos que cada vez queda menos y que hay que hacer un esfuerzo por integrar y por llegar a buen término. Por ahí aparecen unas olas en movimiento y tiene que ver un poco con el conocimiento que va por oleadas y sucesivamente va sedimentando y va revolviendo lo que aparece por detrás y lo que en cada momento va, va dando una forma distinta. Eh, esa idea de la revisión por oleadas o la revisión sin perder el destino, sin perder la luz, sin perder el horizonte, es lo que nos mueve en todo este proceso de desarrollo. Hemos visto cómo en función de la ubicación se obtiene el nombre de las cosas, hemos reflexionado sobre el porqué, la función, la utilidad, cuál es el requerimiento específico que tienen los componentes de la arquitectura y de la construcción y revisamos cuál es la propiedad sobresaliente que tiene que prevalecer. Y el concepto de propiedad siempre enlaza lo que es de uno, lo que es del material, lo que es de la función y lo que es ajeno a la función. Y eso está relacionado, la forma intrínsecamente relacionado con la función. Y estamos viendo en este proceso cómo es el cómo hacemos las cosas, con qué criterios, con qué procedimientos, con qué cuidados. En la medida que sepamos qué cuidados hay que tener, vamos a generar una mejor calidad de la construcción, una mejor calidad de la obra y una mayor vida útil del hecho construido. En este caso puede ser la vivienda, puede ser cualquier tipo de edificación. Esa idea de proceso es una idea que entraña el tiempo, entraña todos los cuidados que son propios de la tecnología, de la transformación y del estudio de transformación de la materia. Eh, y en esa transformación de la materia tenemos que seleccionar el material que tenga la propiedad correspondiente, seleccionar la mano de obra, que tenga el conocimiento como para transformar el, el material con ese fin y que aúne esto que en la educación generalmente va disociado, que tiene que ver con la teoría, con la práctica. Y el objetivo más complejo del proyecto es poder poner no solo la forma y la función en movimiento, sino saber específicamente el cuánto y el cuándo, ¿no? El cuánto en cuanto a dosificar la forma, a dosificar los materiales, a conocer su peso, su volumen, su tiempo, su costo, su energía, hasta saber la calidad específica del material, hasta saber la calidad específica de la mano de obra. Y esa calidad va a estar relacionada, obviamente, con el tiempo y va a estar relacionada con el conocimiento y con algo que va más allá del conocimiento, que es la experiencia.
Y ese cuándo se debería ver en lo que se llama programación de obra y que tiene que ver con los momentos eh, en que se tienen que hacer los procesos. Y esos procesos están dependiendo de la naturaleza, están dependiendo de otros. Lamentablemente no somos nosotros los que vamos a poder hacer las cosas con nuestras manos, sino que necesitamos el trabajo de otros. Y en eso hay una gran interacción y hay un compromiso por el conocimiento del trabajo ajeno, por el respeto del trabajo ajeno y por el respeto del objeto, ¿no? De la calidad del objeto, de lo que querramos hacer. Y eso requiere el mayor de los cuidados. Cuanto más se cuida el diseño de una obra, mejor va a ser la calidad final. Cuanto más se invierte en el diseño, menos se va a invertir en mantenimiento, menos se va a invertir en, en problemas de patologías, menos se va a invertir en dificultades propias de la ejecución. Por eso esa interrelación biunívoca, y hago así como si fuera una cinta de Moebius entre teoría y práctica, es el objetivo del proyecto. El proyecto no tiene que ser solamente el diseño, sino que el proyecto tiene que tener el cómo y tiene que tener el cuánto y en cierta forma tiene que decir el dónde. Y eso es lo que hace también difícil nuestra profesión, porque son profesiones extendidas en el tiempo, distinto de ir a un mecánico o de ir a un médico, donde el proceso puede demorar una semana, una visita, una consulta, una operación, un posoperatorio, 3 meses, 6 meses, y no tiempos más largos de la construcción como pueden ser un año o dos. Por eso las relaciones son relaciones humanas, también se deterioran. Imagínate que alguien te saque o te pida dinero, de ese cuánto, para poder llegar al objetivo final del proyecto. Y eso hace que las relaciones a veces se deterioren. Y para eso lo mejor es conocer bien los procesos para lograr la mayor calidad. Calidad está muy relacionada con el costo y está relacionada con el tiempo y con ese conocimiento intangible que tiene que ver con la experiencia. Así que tratamos de transmitirle algunas cosas relacionadas con nuestra experiencia y algunas cosas relacionadas con el conocimiento que se construye en la práctica. Y esta virtualidad no es la mejor, se aleja de la práctica, pero tratemos de mostrarles algunos ejemplos de la práctica y algunos caminos que nos sirvan para encontrar la práctica en nosotros. Vamos a tratar de verlos. En algún momento estuvimos estudiando las cubiertas para los distintos sistemas constructivos, estuvimos estudiando los entrepisos, cuáles eran las lógicas, y estuvimos estudiando primero los cerramientos. Esto lo vamos a seguir trabajando a partir de la integración después de lo que se llamaría las tres continuidades, una continuidad estructural, una continuidad hidrófuga y una continuidad y vamos a pensar lo que hoy nos trataba, que sería los contrapisos y qué pasaría si los contrapisos, bueno, obviamente como veníamos reflexionando, fueran de distintos materiales, ¿no? Si fueran de hormigón, si fueran de madera, si fueran de agua, hasta si fueran de EPS. Los contrapisos generalmente, o para los dos primeros sistemas constructivos de la mampostería portante y la estructura independiente, el contrapiso tiene una finalidad que es solo soportar los pies, eso que ven ahí, que no se nota mucho el dibujo, es un pie. La función es de soportar la carpeta de alisado y el peso de los muebles y de la gente que transite, y de lograr una nivelación, mientras que en los otros dos sistemas constructivos casi no existe un contrapiso, lo que hay es una platea, es parte del sistema estructural, donde la fundación tiene la misma finalidad de alisar, la misma finalidad que el contrapiso, pero en este caso involucra el sostenimiento de todo el peso de la casa,
mientras que en el contrapiso lo único que se soporta son los muebles y el peso de las personas. Vamos a, hecha esta salvedad, donde uno es estructura y el otro es nada más que un elemento portante o portante de las cargas limitadas, que son el equipamiento y, y el peso propio de los humanos que vamos a tratar por ahí. Acá les mostramos una imagen del video que subimos del canal Encuentro, un video práctico de construcción y donde se ve cómo se hace un contrapiso y una carpeta posterior. Ahora, no se puede pensar en el contrapiso y la carpeta si antes no hicimos previamente las fundaciones. Y no se puede pensar en las fundaciones si antes no hicimos previamente el replanteo. ¿Y qué es el replanteo? Como su nombre lo dice, es volver a plantear. Plantear que lo que se dibujó, lo que se representó en un papel, representarlo de vuelta en el terreno. Es llevar el dibujo al terreno. ¿Y cómo se dibuja el plano en el terreno? Obviamente cambiando la escala y replanteando con las normas de la geometría, con escuadras, con reglas, con cintas métricas, con metros de madera y con plomadas para bajar la verticalidad. Eso está mostrado en estos dibujos que armó la arquitecta Adriana Hermida hace años y que los pueden ver de cómo se traspasan las medidas de un plano al terreno. Y eso implica el trabajo de la gente, el primer trabajo después de la limpieza del terreno, de la limpieza de la obra, que tiene que tener un baño, un lugar para guardar las herramientas, se llama pañol, y tiene que tener un obrador, un lugar donde la gente pueda dejar sus cosas, también tendría que tener un comedor y un lugar donde revisar los planos, donde guardar o donde sentarse para trabajar. Y todas las obras tienen que tener algunas condiciones de seguridad e higiene que ahora están dadas en la ciudad de Buenos Aires a través de los códigos de seguridad e higiene de obra, donde limitan la gente que pueda ingresar a la obra, los zapatos, la ropa de seguridad, los guantes, el empleo de cascos y demás. Razón por la cual una tarea fundamental que es fantástico que es hacer visitas de obra, cada vez se hace más difícil porque requiere para la entrada a la obra de tener seguros, y esa parte del aprendizaje hace que se dificulte en la presencia real. Pero vamos a ver algunas imágenes de obra. En este caso es la obra que hizo un ex docente de la cátedra, que era un excelente arquitecto y mejor fotógrafo. Y en este caso vemos, es una casa en un country. Fíjense en la imagen cómo aparece todo un cerco perimetral de madera donde se van a colocar las medidas. Ese cerco previamente se encuadró, se puso en escuadra, y a partir de esas maderas se toman todas las medidas, se fijan y después se tiran los hilos correspondientes a las rectas, después donde se bajarán con las plomadas correspondientes el replanteo para hacer, en este caso son bases céntricas de hormigón armado. Fíjense la profundidad, el tamaño de las bases, que tiene que incluir el tamaño para que una persona pueda acceder hasta 1,50 m, 2 metros, hasta donde se encuentre el terreno resistente que permita tener la capacidad portante para el cálculo de la estructura. En este caso es una estructura de hormigón. Fíjense detrás el obrador. Bueno, acá todavía las condiciones de seguridad e higiene en la gente no se ven, pero todo el mundo tendría que usar cascos, a pesar de que no hay riesgo de que se golpeen, porque no hay nada vertical que pueda caer, pero también tendrían que usar zapatos de seguridad con puntera metálica. Pero estas eran las condiciones como se trabajaba hace años, pero es una obra hecha con bastante calidad. Fíjense, ahí aparece
una suerte de estaca para ver los niveles y para después bajar las alturas. Fíjense cómo se clavan los clavos que permiten tomar las medidas. Ahí se ve una de las medidas con la precisión correspondiente. Fíjense cómo ahí se tiran los hilos para bajar la perpendicularidad. Los hilos se tiran a escuadra y la escuadra de 90 grados se consigue armando lo que se llama el 3-4-5, que es como si fuera la relación de Pitágoras para encontrar el lado de los catetos y la hipotenusa, que sería 5. Ahí tendríamos una escuadra de 30, 60 y 90 grados. Ahí se ve cómo se va quitando el material para bajar a ubicar las fundaciones y a ubicar la estructura metálica, las parrillas. Y acá estamos tratando de sintetizar estos conceptos del replanteo que tienen que ver con el espacio. Lo que se ve en el cubo de la izquierda es todas las condiciones del espacio euclidiano que nosotros conocemos, que tiene que ver con las 3 dimensiones. Y esas 3 dimensiones se replantean, bueno, con todas las condiciones euclidianas. Y esos son, si tenemos 2 puntos, la distancia menor entre 2 puntos es una recta y eso se obtiene con un hilo. Lo que ven ahí dibujado es una madeja con un hilo enrollado, con las 2 formas de enrollar, con el círculo o con una forma de cinta de Moebius. Y la recta viene de rectus, del latín, que quiere decir derecho. Y la otra forma de manejo del espacio es con ángulos. Rectángulo es el ángulo, viene del griego angulos, que quiere decir doblar. Cada doblez, en este caso es doblar derecho, sería doblar a 90 grados, y eso se logra armando las escuadras de 3, 4, 5. Y después tenemos el metro que es una medida totalmente racional. Viene del griego metrón y en francés es metre, y anteriormente las medidas eran tomadas por pulgadas, que tienen que ver con el ancho, con las manos. Bueno, lo que revisamos en Vitruvio, en Leonardo da Vinci, los brazos, los pies o la distancia de los pasos eran, o lo que ven ahí por debajo, un bastón, eran las formas en cómo se tomaban las medidas hasta la Revolución Francesa. Durante la Revolución Francesa y ya muchos años antes, no había consenso sobre todas las formas de medida y qué relación tenían que tener las formas de medida entre sí. Y eso fue un producto de luchas durante más de 100 años que hicieron pasar del fin del Renacimiento a la Edad Moderna. Y eso también fue un triunfo del Imperio francés por sobre el Imperio británico. En cierta forma fue el triunfo de la República de la República Francesa por sobre la República Británica. Fíjense que el sistema imperial, con el bastón de mando de cualquier rey, tenía una base 8, mientras que el otro, el sistema republicano, tenía una base 10. Es más, hasta en la República se creó un calendario nuevo en base 10, las semanas tenían 10 días, los meses tenían 10 días, y en cierta forma están ahí los atributos de la democracia, con un triángulo, con los 3 poderes, del racionalismo, con una idea de la luz, con una idea de la llama que enciende, y la ilustración con su base en la enciclopedia sería el ojo del cíclope, enciclopedia que quería sostener, que quería aunar todo el conocimiento y tomarlo en lo que serían los grandes tomos de la enciclopedia, lo que hoy sería la Wikipedia, ¿no? Esa idea fue sostenida en 1600 y pico por un francés que era un cura, un párroco que se llamaba Gabriel Mouton, y demoró 100 años en llevarse a la práctica. Y esa idea de una base 10 también era una idea que relacionaba el cosmos
relacionaba el tamaño de la Tierra, porque ese metro supuestamente es una 10 millonésima parte entre la distancia del polo y la distancia al Ecuador. Una distancia totalmente racional y que demoró 6 años en calcularse, pero que pasaba justamente por París, por el Panteón. Fíjense, así como el tiempo pasaba por Inglaterra, por Greenwich, que era el puerto donde llegaban todos los corsarios a recibir el oro para la reina y para recibir, bueno, todo el ejército imperial británico. El tiempo lo miden los ingleses con los meridianos y las medidas lograron imponerse los franceses eh, a través del metro. Y esa idea del metro pasaba justamente por el Panteón, que es donde están los próceres de la República. Por eso es un triunfo casi histórico y está bueno tenerlo en cuenta por más que lo que hoy revisamos sea el replanteo. Y otra de las ideas es la horizontal. Otra idea del espacio que tenemos que sostener es la horizontal, tiene que ver con vasos comunicantes y cómo se medía. Todas estas cosas se conocían desde los egipcios, los griegos las reformulan y por último se terminan de extender con lo que es la ilustración y con lo que es también la masonería, con lo que es la construcción de las catedrales. La construcción de las catedrales y la guerra. Las guerras son el otro motor económico financiero y el otro motor de la cultura y el otro motor de la ciencia. Y por último, la vertical, fíjense cómo aparece ahí lo que se llama una plomada o plomo, o peonza, plomada porque se hacían con plomo, se siguen haciendo con plomo, y el peso nos lleva hacia la condición de la gravedad, ¿no? Que la plomada siempre indica la vertical hacia el centro de la Tierra. Y la plomada tiene lo mismo que el dibujo de Leonardo da Vinci de Vitruvio, es un cuadrado con un círculo totalmente inscripto. Y en la medida que ese cuadrado por donde pasa en el centro justo el violín la piola, si lo ponemos bien en contacto, ese cuadrado, la plomada va a tener el círculo inscripto dentro de ese cuadrado y si hacemos rozar el objeto en la parte vertical y en la parte inferior, vamos a obtener esa tangente del hilo de la plomada. Reflexiones sobre el espacio, reflexiones sobre el tiempo y reflexiones sobre la historia que nos ayudan a pensar las formas. Y si sabemos más o menos cómo se hace un replanteo, podemos replantear en este caso las fundaciones. Y las fundaciones nosotros las vamos a... Las fundaciones pueden ser cualquiera con cualquiera, pero nosotros las podemos mostrar relacionadas con los sistemas constructivos. Y en este caso estamos mostrando una fundación de tipo casi lineal, como es una viga de encadenado y pilotines, y que sería ideal para una mampostería portante de 20 por, o de 18 por 19 por 40, que calce exactamente sobre las vigas de encadenado. Ahí mostramos un modelo donde lo lógico es que las vigas no sean muy altas y ubicar la mayor cantidad de pilotines para distribuir el esfuerzo, y distanciados cada 1,5 metros es una excelente relación de costo-beneficio para trasladar las cargas al suelo. Los pilotines pueden tener 1 metro, 1,50 metros de profundidad, según el caso, y se pueden hacer manualmente o con máquinas. Este es otro tipo de fundación, también mitad lineal, mitad superficial, que puede ser la viga de fundación, también ideal para las mamposterías portantes, y que es una viga de hormigón de 20 o 30 centímetros de alto por 60 de ancho. Acá estamos viendo una base céntrica típica para la estructura independiente de hormigón armado y similares a lo que les mostramos.
Todo el tema fundación no lo vamos a desarrollar porque son temas que van a ver después ustedes en estructura, pero sí es oportuno que los conozcan y que los vean porque para este tipo de viviendas que nosotros estamos pensando como modelo didáctico, cada una se corresponde de mejor manera. Para la mampostería portante, las dos primeras que mostramos, para la estructura independiente, indefectiblemente esta, que es la base céntrica. Esa base céntrica es tronco piramidal, donde la columna tiene 20 por 20, la base donde se inserta va a tener 25 por 25 para poder armar los cajones del encofrado o más, por si hay cualquier corrección que tenga, y después va a tener que tener una forma tronco piramidal hacia los costados, que si partimos de un cuadrado va a ser otro cuadrado mayor y con una pendiente de 45 o 60 grados para distribuir en mayor superficie la carga. Bueno, ahí hay una idea de pesos y de volúmenes. También se pueden hacer las bases no con forma tronco piramidal, sino rellenando de forma prismática, donde se consume más material, pero mucho menos mano de obra. Vamos a la que sigue. Acá tenemos una platea de hormigón armado y la estamos viendo nada más que en un metro cuadrado, la platea con su malla doble preferentemente y con un separador de suelos para que la humedad del hormigón no se vaya al terreno, no sea absorbida y no se pierdan las condiciones de resistencia del hormigón si es que pierde el agua. Esa relación se llama relación agua-cemento. En la medida que se pierde agua, a veces se gana en resistencia, pero se pierde trabajabilidad y si se pierde demasiada agua no puede fraguar la mezcla correctamente. Vamos a la que sigue. Acá se estarían comparando entre sí las fundaciones y bueno, para la tipología de mampostería portante funcionan correctamente las dos de arriba, o sea, la viga de encadenado de pilotín o una viga de fundación. Nosotros estamos tratando de enseñar la viga de encadenado de pilotín como idea. Para la estructura independiente, la base aislada, y para el sistema 3 y 4 de steel frame y casa forma, platea de hormigón armado. Ahí estaría la forma de comparar y de comprender las cuatro. Vamos a esta idea de comprender y de comparar es la que tendríamos que tener para todos los sistemas constructivos y para poder hacer una comparación de pesos, de costos y de tiempo. No sé si vamos a llegar a eso, creo que no, porque en un cuatrimestre todas estas cosas requerirían otro nivel de análisis, pero un primer pantallazo lo vamos a tener y esto es lo que ven de nuestro libro. Ahora vamos a volver a la idea del contrapiso. Si ya tenemos una idea de cómo son las fundaciones, cuando se llega al nivel de piso, acá lo vemos en el dibujo, siempre el nivel de piso tiene que tener una pequeña diferencia, un pequeño escaloncito, por si acaso hay alguna inundación, para que no suba el agua. Y siempre tiene que haber una diferencia pequeña con el exterior. Entonces vamos a ver las funciones que tiene lo que se llama el contrapiso, la carpeta y el piso, que es lo que va por arriba. Fíjense, eso varía sutilmente entre lo que es planta baja, entre piso y cubierta. En el caso de la planta baja, la función del contrapiso es generar volumen, es una función soporte, para eso hace falta volumen, y es una función de nivelación. Y ese contrapiso, como está en contacto con el suelo, que es húmedo, siempre hay que ponerle un separador de suelo, por más que van a haber mucha bibliografía que no tiene, siempre es conveniente poner un separador de suelo para que el contrapiso se mantenga húmedo, no pierda el agua original, no la absorba el terreno y que no pierda las condiciones de aislación que tiene que tener el material, porque si estamos en contacto con la humedad puede subir por higroscopicidad y también puede hacer condensar el piso superior cuando existen las condiciones de temperatura y humedad
correspondientes se puede llegar si ese piso no está nivelado y seco, puede llegar a condensar los pisos, cosa que se da en condiciones de humedad y a veces frío y calor interior. Es muy frecuente en el invierno la condensación de los pisos. Si los contrapisos los aislamos con con un buen separador de suelos, garantizamos que la función del contrapiso en planta baja también se mantenga seco. Después del contrapiso, que siempre genera rugosidades, hay que hacer una segunda capa aisladora horizontal y después de la capa aisladora una carpeta para fijar el piso adhesivo. Y vamos al entrepiso. Los entrepisos van a tener una altura que va a ser proporcional siempre a las alturas de los escalones de la escalera que llegue, porque todos los escalones tienen que tener la misma, se llama alzada, cada alzada y pedada, tienen que tener las mismas alzadas. Entonces siempre hay que llegar con una altura de cielo raso mínimo de 2,60 más el paquete de entrepiso que puede ser 20 centímetros más o menos a 2,80. Y eso dividido 18, que es la alzada mínima, nos tiene que dar la cantidad más o menos justa justa de alzadas. Entonces la función que tiene el contrapiso es generar ese volumen, es generar esa altura para que después, junto con la carpeta, nos permita colocar el piso. Entonces, en el entrepiso es generar el volumen y la altura de nivelación. Y la función del contrapiso, si tenemos una losa plana o un techo plano, es generar la pendiente para permitir el escurrimiento del agua. También puede tener una segunda función, que es si ese contrapiso es un contrapiso aislante, un contrapiso térmico, puede tener la función de la aislación del sol, ¿no? De la aislación superior, para que el edificio no pierda la temperatura interior hacia arriba en invierno, ni gane la temperatura exterior hacia abajo en verano. Entonces, el contrapiso, hablamos en los 3 niveles. La carpeta es lo que sigue por arriba del contrapiso y es lo que empareja, tiene la función de ser niveladora, tiene la función de soportar el piso posterior y tanto en la planta baja, tanto en el entrepiso y en el piso superior o la cubierta tiene la función de ser lo que colabora con el escurrimiento. Y en el dibujo de al lado, vamos a ver dónde ponemos la imagen para que no moleste, tenemos el piso, la función del piso. En la planta baja es ser el solado, es la higiene, garantizar la higiene, mientras que en el entrepiso también es garantizar la higiene, que quede perfectamente nivelado, mientras que en la cubierta es colaborar con el escurrimiento y también cierta absorción y reflexión de la luz solar. Si es que es una cubierta transitable o intransitable. Pero lo interesante de acá de los 3 dibujos es poder ver la relación entre contrapiso, carpeta y el piso superior. Después pueden ser de distintos materiales, tanto los contrapisos, las carpetas siempre van a ser carpetas de cal reforzada, con un poco de cemento, y los pisos van a ser de distintos materiales. Vamos a la que sigue. Bueno, y acá vamos a ver, digamos, esta es la tarea que tendrían que hacer ustedes, en este caso no la van a hacer, la hice yo por ustedes. En este caso el contrapiso piso, lo importante es en la primera etapa es lograr un suelo parejo y resistente, para eso hay que nivelar y generalmente se utiliza tosca o una tierra no orgánica, una tierra calcárea, que se apisona manualmente o con máquina y se riega para que no hayan posibilidades de asentamientos diferenciales con el tiempo ni que ninguna parte pueda modificar el nivel de enrase del piso. Entonces, lo primero es un buen entoscado, bien apisonado, después una protección
de suelo. Generalmente se utiliza un polietileno de 200 micrones o más, 200 micrones. Una micra es una milésima parte de milímetro. Estos 200 micrones es como 3 o 4 bolsas de basura plegadas. Las bolsas de basura son de 50 micrones más o menos. Bueno, después, eso sí es que se usa polietileno. También hay otros plásticos que se pueden usar todavía de mejor calidad. Después de eso se vierte el contrapiso, generalmente de hormigón pobre. El contrapiso puede tener entre 8 y 12 centímetros. Son medidas habituales. Después del contrapiso habría que hacer la carpeta impermeable, que es de mortero de cemento impermeable, y sin que frague esa carpeta habría que hacer una chicotada o una lechada de cal, y después se termina. Existe otra técnica que es ir pasando el hidrófugo, cuchareando y tapando todas las opacidades, y con reglas a los laterales directamente ir armando fajas entre fajas paralelas, bien niveladas, y ya rellenando y armando la carpeta superior. Entonces carpeta más impermeable. Y por último, una vez que está la carpeta, la cal, se coloca, si vamos a colocar un piso adhesivo, con un adhesivo cementicio, un cerámico o cualquier otro tipo de baldosa que coloquemos. Bueno, un cerámico, un porcelanato. Existen otro tipo de baldosas como los calcáreos o los graníticos que se colocan con otra técnica, no las descritas acá. Y también existen los pisos flotantes que también se utilizan ya sobre carpetas. Pero vamos ahora a explicar las plateas. Bueno, en la platea tendríamos la misma situación de tener un piso entoscado, alisado, bien apisonado, un separador de suelo, y después hay que colocar una malla doble. Y para eso hay que prever tener todos los desagües, todos los caños que van a pasar, hay que haberlos resuelto. Y entonces se coloca el separador de suelos y se colocan las mallas. Y las mallas tienen que estar perfectamente separadas, perfectamente atadas. Para eso dibujamos ahí los separadores como si fueran ganchos o caballetes, que nos permiten distanciar la parte de abajo 5 centímetros para que no haya contacto y haya un buen recubrimiento, y la parte de arriba 2,5 centímetros para que quede perfectamente embebido el hormigón. Una vez que está bien preparada la platea, tiene todas las previsiones, etcétera, etcétera, se hace el vertido de la platea de hormigón armado. Y esa platea se puede terminar totalmente alisada, hasta fratazada con helicóptero, o puede tener un contrapiso, una carpeta y una colocación, o puede tener solamente una carpeta, de acuerdo a cómo sea el diseño y lo que convenga. Pero esta es una solución convencional en el caso de tener una platea. Vamos a... ahora, no podemos hablar de plateas, de hormigón y de contrapisos sin haber revisado la noción de mezclas, de morteros, de hormigones y de aglomerantes y aglomerados. Algo ya vieron con las explicaciones del arquitecto Gonzalo Violante, pero está bueno refrescarlo y está bueno tomar nota y revisar esos conceptos. ¿Qué es un aglomerante? Es un producto mineral en polvo muy fino que reacciona con el agua formando una pasta que tiene capacidad cohesiva, una capacidad de aglutinar, como el gluten en la masa, y una capacidad que también se llama cementante, por eso el cemento pega. ¿Y cuál es la función? Es adhesivar, es aglutinar la argamasa, es conformar, es dar forma, y que esa forma sea estable, resistente y un proceso irreversible, o sea, que después con el agua ni con el tiempo se desgrane, pierda resistencia, pierda fuerza. Entonces, las propiedades, los aglomerantes, ya sabemos, son 3, es el cemento, son las cales y es el yeso. Las propiedades que tienen que tener, bueno, tienen estos nombres técnicos, que es tenacidad o adherencia, que es la capacidad de pegar precisamente o encolar
perfectamente, la trabajabilidad, que tiene que ver con la facilidad de manipularlo, y eso está en función de la cantidad de agua. Cuanto más agua tenga, la mezcla se va a trabajar de una forma más dócil, pero también va a perder resistencia, porque hay una cosa que se llama relación agua-cemento. Cuanto más agua y menos cemento, menos resistente va a ser la mezcla. Entonces, esa relación agua-cemento tiene que ser la óptima para encontrar la trabajabilidad justa. Y no es lo mismo la trabajabilidad de un mortero que de un revoque o una carpeta. Entonces, eso es algo que también ni es lo mismo hacer una base donde el hormigón tiene que estar bien seco para darle esa forma piramidal, que hacer un colado de una viga o una losa y una columna donde el hormigón tiene que estar más fluido. Bueno, entonces vamos a hablar de otro de las propiedades que tiene que ver con la resistencia mecánica. Los hormigones, una resistencia muy importante, y los morteros menor. Y tiene que ver, otra condición es la durabilidad, que tiene que ver con la vida útil. Y hay otra propiedad que tienen todos los materiales aglomerantes, que es con que es el fragüe. El fragüe es un proceso exotérmico, levantan calor, tanto el yeso como la cal, como el cemento, porque cuando adquieren agua, levantan temperatura, empiezan como si quisieran burbujear, y volver al estado en que anteriormente se encontraban como piedra, porque fueron calcinados, fueron sometidos a elevadas temperaturas, entonces de vuelta vuelven a generar un proceso que se llama fragüe o endurecimiento, y donde levantan temperatura y se empiezan a formar cristales. Y esos cristales se amalgaman, se abroquelan y empiezan a generar esa resistencia que se da con el endurecimiento. Cuando se genera eso por tanto calor, los materiales cuando se calientan se dilatan y después se retraen. Cuando se retraen pierden ese volumen y empiezan a resquebrajar. Y por eso se combinan con la arena y con la piedra para evitar en parte ese resquebrajamiento, porque los aglomerados son materiales inertes que no se modifican. Sí se modifican los aglomerantes. Entonces, los aglomerantes tienen que tener alguna relación, que es la constancia de volumen. Y eso está dado por el menor empleo de agua, porque si no el agua cuando se evapora deja los capilares donde ocupó su espacio, y quedan contenidos por las trabazones de las piedras o de las arenas que van conformando el mortero o el hormigón o la mezcla. Entonces, hablamos de aglomerados, también se los llama agregados, finos, gruesos o inertes. Inertes quiere decir sin arte, sin ars, sería en latín, y sin movimiento. Y sin movimiento también es la misma etimología que inercia, o sea que se mantienen casi inalterables en el tiempo y que no reaccionan. Entonces, los agregados finos son las arenas, los intermedios son las gravas, también el binder, que es la piedra partida más chiquitita, y las piedras que pueden ser o canto rodado o la piedra partida de máquina. Y la función que es dar volumen, cierta resistencia al menor peso posible y con la mayor estabilidad en el tiempo. Vamos a la que sigue. Bueno, acá sintetizamos en una tabla la diferencia entre morteros y hormigones y qué agregados tienen. Los morteros y los hormigones son mezclas, cuáles son sus usos. En el caso de los hormigones, el agregado es un agregado grueso, mientras que en el mortero es un agregado fino. El uso es estructural y también se puede usar para contrapisos, sea aislantes o niveladores. Y también se pueden usar también para pisos, haciendo hormigones llaneados o haciendo hormigones en masa. El aglomerante principal es el cemento, no tiene cal, ninguno de ellos, salvo los hormigones pobres, ¿no? Para contrapisos.
Y con los morteros sirven tanto para mezcla de asiento, tanto para carpetas como para revoques. Y ahí se utilizan cales y también se pueden usar para los revoques como el cielo raso o las paredes, también se puede usar yeso. Vamos a hablar un poquito de la cal y el yeso. Las cales son carbonatos de calcio que pueden tener dos formas, o óxidos de calcio o hidróxidos. Y tienen distintas funciones las cales. Las cales pueden ser hidráulicas o pueden ser aéreas. Las aéreas solo se usan para los revoques finos, mientras que las hidráulicas se usan para todo y tienen la posibilidad de endurecer bajo el agua. Bueno, la cal le genera una plasticidad a la mezcla. La cal es mucho más finita que el cemento, hago así por la textura. La cal le permite una trabajabilidad mejor a las mezclas, permite que retengan el agua porque la cal, al ser más, tiene un módulo de fineza mayor, contiene más cantidad de agua por absorción de su partícula y por absorción de su partícula, y tiene una función que es evitar las fisuras. Por eso se usa para los revoques y se fratazan para que si hay alguna contracción, el mismo revoque se vuelva a meter. Por eso tapa perfectamente las oquedades, por eso cubre y se vuelven a hacer pequeños parchecitos y se vuelven a fratazar. Y esa es la técnica habitual. Y ese mortero o ese revestimiento puede ser retocado y rectificado. Tanto el mortero en el revestimiento como en una carpeta. Bueno, y el yeso es otro tipo de derivado del calcio, en este caso es un sulfato, tiene otras propiedades como una textura y una terminación casi perfecta. Se trabaja solo con agua o puede incluir, para un revoque grueso, puede incluir también arena, y tiene una trabajabilidad y una docilidad mucho mayor, por el cual se hacían anteriormente las molduras, y tiene otra función que es muy resistente al agua, y esa propiedad de docilidad y permite hacer molduras con una eficiencia y una precisión maravillosa. De hecho, si vamos a la historia, todo el mundo árabe, con esos cielos rasos, con esa precisión de filigranas que eran tan propias de su caligrafía, está adornado con detalles del yeso. Yeso en latín gypsum, y otra de las variantes es algés, que es la etimología de Algeciras, como la ciudad de España, también tomada por los árabes. No soporta el agua, el yeso tiene esa dificultad. Al no soportar el agua, cambia de color, se quema y aumenta de volumen. Y ahí el proceso no es irreversible como en el cemento, se empieza a disgregar el yeso. Bueno, ¿para qué se usa? Para revoques, para cielos rasos, y también se puede utilizar para pinturas. Perdón, estoy hablando de las cales. Para revoques, para cielos rasos, y también se puede usar como aislaciones contra el fuego. Y después hay otro uso que tiene el yeso, que es emplacado con dos láminas de cartón o de papel, que es como lo conocemos el cartón yeso o Durlock o drywall, como se suele llamar, y eso viene en placas. Y vienen en un espesor de 12 milímetros para paredes, para cartón yeso vertical, para revestimiento vertical, o viene para cielos rasos más finitos en 9, y ahora hay uno nuevo en 6 milímetros. Imagínense, para hacer algo tan finito de 6 milímetros en yeso, como esto, casi un poquito más, la precisión que tenemos que tener, ¿no? La precisión de la industria. Bueno, y acá estaríamos mostrando las mezclas habituales de la construcción, trabajando con materiales tradicionales. Hay dos formas de
hacer los morteros y los hormigones. Uno, hacerlos en obra, o otra es comprarlos embolsados. Lo más habitual es hacerlos en obra, pero cada vez para garantizar mayor calidad vamos pasando un proceso de racionalización o industrialización en las obras donde conviene comprar los revoques premezclados o el servicio de hasta revocadoras o de empresas que solo hacen revoques y los hacen de forma industrial. Entonces, las mezclas más habituales para hacerlos en obra, para el hormigón estructural, siempre vamos a tener el aglomerante principal, el aglomerante secundario y después vamos a tener los aglomerados, sea la arena u otros. En el caso del hormigón estructural es 1-3-3, 1 de cemento, 3 de arena y 3 de piedra. Y para el caso de un hormigón pobre sería 1 de cemento, medio perdón, 1 de cal, medio de cemento y 4 de arena y hasta 8 de cascotes. Habrían otros hormigones que serían los hormigones de PS que ahora no me los comí. Y después los morteros son con agregado siempre con arena y tenemos para asiento, para mezcla de asiento, para carpeta, para revoque grueso, para en el caso de utilizar cemento impermeable, que sería 1 en 3 más el agregado de cerecita o hidrófugo inorgánico en pasta, que es 1 kilo por 10 de agua. Eso se mezcla en el agua y después se le coloca el agua necesaria. Y la misma 1 en 3, sin necesidad de cerecita, es lo que se usa para el revoque proyectado en el caso del sistema de ferrocemento. Y en el caso del revoque fino, ahí ya se usa cal aérea y se usa otro tipo de arena que es la arena fina. La arena estándar es arena mediana, la que nosotros utilizamos es arena de río que viene del dragado y está la mediana entre 2 y 1 milímetro. Menos de 1 milímetro es arena que es más fina, que hay que tamizarla, hay que limpiarla, hay que sacarle todas las impurezas porque si no los revoques se lastiman. A veces tienen limo, a veces tienen pedacitos de madera y quedan imperfecciones que con el dedo se salen, y si tienen limo también la arcilla se expande con la humedad y se rompe. Entonces, bueno, y hay arenas más gruesas que van de los 2 a los 5 milímetros, que generalmente no, en obra lo que se compra es arena mediana, que viene del Río de la Plata, o arena fina que se extrae de los bancos del lado uruguayo. Por eso se llama arena oriental. Bueno, dicho estas observaciones, hemos visto los morteros, los hormigones, los usos, y todos los materiales tienen una historia y tienen un porqué. Para revisar la historia de los primeros usos de las cales en la Argentina, es interesante llegar a la época virreinal y ver esta obra maravillosa cuando tengamos vacaciones y cuando podamos revisar un poco la historia. Les recomiendo ir a las misiones jesuíticas de Córdoba. Bueno, hay en Córdoba, hay en Misiones y hay en Paraguay y hay también en Bolivia, porque todo era parte del virreinato del Río de la Plata. Las más cerca que tenemos son las de Córdoba, y una de las más hermosas es la de Altagracia. En esa misión jesuítica también es un modelo de comunidad, es un modelo político, es un modelo de desarrollo, y fue donde se utilizaron las primeras cales de forma local. Las misiones duraron desde 1600 que se instalaron, o a fines de 1500, con los conquistadores, y fueron expulsadas en 1767 por Carlos III. Y también lo que se arguía entre el marco de las luchas imperiales y dentro de la misma iglesia era el populismo de los jesuitas. No sé si le sonará claro, ¿no? Lo mismo sucedió, los mismos procesos de la conquista y los mismos procesos políticos siguen siendo desde la Edad Media hasta la actualidad, por la lucha del capitalismo y por la lucha de
los intereses, ¿no? De los intereses o o de los poderosos, las monarquías o los bancos, o en el caso de los pueblos. Vamos a la que sigue. Y en ese caso, volviendo a las cales, lo más interesante es la obra hidráulica, aparte de la fantástica obra política que generaron los jesuitas, y de distribución territorial y de distribución de las riquezas y em, de distribución de la cultura, es el Tajamar. El Tajamar fue la primera obra hidráulica que se hizo con cales locales y que contiene agua para los regadíos, para el aprovechamiento, en este caso, de las aguas de los ríos. Y muy asociado con esta historia está la historia de casi de un prócer que es totalmente poco estudiado, que fue Vialet Macé. Vialet Macé fue uno de los precursores de las cales hidráulicas en Córdoba y bueno, una historia, era un catalán que se instaló en la Argentina, una suerte de Leonardo da Vinci, un tipo muy múltiple, que fue médico, fue abogado, fue agrónomo y quiso desarrollar una fábrica muy importante de cales hidráulicas, pero se encontró con el monopolio de los intereses británicos que hacían que el cemento se importara en nuestro país y del cual, y de todo ese proceso, iban prendidos toda la clase política. En ese caso era el Partido Autonomista de Roca, bueno, Juárez Celman, y en el marco de toda esa gesta, este personaje que era Vialet Macet emprendió junto con otro ingeniero, el ingeniero Casafuz, una construcción que fue el dique San Roque. Sumamente interesante, los invito, hay unos documentales muy lindos, ahí les mostré las imágenes, y que están muy relacionados con la historia argentina y están muy relacionados con la historia política y con la historia social, cuando, bueno, termina yendo preso porque las obras que empleaban esas cales hidráulicas que eran de excelente calidad, eh, bueno, le hicieron un boicot, no sé si le suena algo parecido, por supuesta malversación y terminó un año eh, preso al ingeniero, que era un ingeniero brillante, Casafuz, que fue el que desarrolló la presa y la fábrica. Junto con él también entró en una depresión y bueno, en alguna oportunidad empieza a trabajar de vuelta como médico y hace un relevamiento de todas las condiciones sociales y políticas de cómo se vivía en la Argentina a principios del siglo, del 900. Así que también trabajó, esa fue su obra más interesante, la historia de Vialet Macet. Si tienen oportunidad, vean esos documentales. Y de cómo llegamos de las cales junto con las arcillas componen los cementos, por eso el cemento se llama Portland, porque venía importado, venía de Inglaterra, y con eso se intentaron hacer acá cementos, primero en Rosario en 1870, después cuando se hizo, ¿se acuerdan el edificio de Córdoba de Obras Sanitarias de la Nación? Bueno, también se importaron tecnología y vinieron ingenieros ingleses, uno de ellos Bateman, intentó desarrollar una fábrica acá de cemento. Después eso no prosperó, después vino Vialet Macet con Casafuz, después hasta que recién en 1919 se empezó a producir el cemento ahí en Sierras Bayas, en Olavarría, que es donde conocemos la mayor producción de cementos, entre Córdoba y Olavarría. Bueno, la historia del país está asociada con la historia de los materiales, está asociada con la historia de las expansiones coloniales, las luchas políticas, y en ese marco los sistemas constructivos los vamos a seguir revisando para ver cómo funcionan esas tres continuidades. Ya sabemos
cómo sigue nuestro derrotero, y vamos en la clase que viene a ver cómo se resuelven esas tres comunidades y cómo podemos llegar a integrar la vivienda o la idea de un corte de manera proporcionada, integrando desde la fundación hasta el cerramiento. Bueno, espero haber revisado los contenidos, espero haber revisitado y ayudado a comprender un poco más los procesos en busca de la calidad, en la calidad de la enseñanza, en busca de la calidad de los procesos y de despertar el propio aprendizaje de ustedes en este trabajo de taller. Bueno, bienvenido y hasta la próxima. Muchas gracias.